fase final o duelo entre la selección galega y la selección madrileña. Disfrutamos muy bien, vibramos con fútbol sala, con esos bombos, con esas gaitas, bailamos, disfrutamos, cantamos y animamos. Y ahí sale ese balón con esa mezcla. Y el último partido de García. Y volvemos con el fútbol sala, el mejor fútbol sala femenino categoría sub-20, fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Última jornada de este grupo B. Enfrentan las selecciones de Galicia y de Madrid. Se juegan el pase a esa final a 4 de Madrid del día 9 y 10 de febrero. Todo por decidir en este grupo B. El equipo que consiga llevarse el partido conseguirá ese pase a la final a 4. Nos acompaña, como siempre, Fran Paz, entrenador de porteras de Afervenza. Hola, Fran. Hola, buenos días. Volvemos a tener la expectativa de un buen partido con jugadoras de un gran talento, todo juventud y veteranía a la vez, con gente que juega en primera división y en segunda división. Esperemos que sea un partido muy competido y que gane la mejor. Pues que gane la mejor selección. Forman por parte de el combinado gallego con el 1 Aida, 2 Clara, 3 Idoya, 4 María, 6 Carol, 7 Sofía, 8 Iraya, 9 Marta, 10 Ame, 11 Irene y número 13 Carla. Las gallegas entrenadas por Jorge González Basanta y David Ribeira. Por parte del combinado de Madrid con el 1 Mónica, 3 Nerea, 5 Carmen, 6 Gloria, 7 Claudia, 8 Andrea, 9 Laura, 10 Lucía, 11 Pilar, 12 Alba, 13 Patricia y 14 Laura del Rosario. Entrenadas por Guillermo Camarón y José Miguel Varela. Este partido será dirigido por los colegiados Raquel Manteiga Rodríguez y Javier Menéndez Mistal, asistidos por Andrea de Luis Iglesia. Todo preparado para que dé inicio este último partido del Grupo B, fase previa al Campeonato de España de Selecciones Sub-20. Ya se dirigen las capitanas de ambos combinados al tradicional intercambio de obsequios y sorteo de pista y de balón. En nada comienza a rodar el mejor fútbol sala femenino sub-20 aquí en Vilalba, la localidad lucense con amplia tradición en el fútbol sala. Esta localidad
Lucense cuenta con un equipo en tercera división masculina y un equipo en Liga Preferente Autonómica Femenina. Sin duda esta localidad un referente en el fútbol sala lucense, en el fútbol sala de Galicia. Ambos combinados ya ultiman instrucciones, últimos preparativos y comienza a rodar el balón aquí en Vilalba. Disfrutamos de este último partido de esta fase previa de Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Fútbol Sala Femenino. Galicia, Madrid. Ruido, animamos, aplaudimos, disfrutamos. Últimos ánimos entre compañeras. Todo listo, los colegiados llevan el balón al círculo central. Y en breves comienza el partido decisivo de este grupo B. Ya tenemos quintetos de ambas selecciones. Por parte de la selección de Madrid comenzará en la portería Patricia Ruti, acompañada de Laura Sánchez, con el 6 Gloria San Juan, el 8 Andrea Benayas y la número 10 Lucia Gutiérrez por parte del combinado de Galicia. Por parte del combinado de Galicia juegan con el 13 Carla, con el 9 Marta, el 6 Carolina, 8 Iraya y el 10 Amelia. Hemos tenido un ligero error en el quinteto madrileño, corregimos. Quinteto madrileño, el 13 Patricia, el 9 Laura Sánchez, el 10 Lucía Gutiérrez, 14 para Laura y con el número 11 inicia Pilar Ross. Ya en juego el balón, combina Galicia. Es Iraya ahora la que intentaba avanzar, sin fortuna, balón para Madrid. Pondrá el balón en movimiento Laura del Rosario. Laura del Rosario Pipi, que mueve el balón hacia Pilar, que intenta contactar directamente con Lucía Gutiérrez. Mueve ahora Madrid, el balón ya en cancha de Galicia. Contacto directo con pivot, juego ahora, intenta girarse. Muy atenta ahora la capitana de Galicia. Pondrá en juego el balón Laura del Rosario, la jugadora del Alcorcón. Toca en corto, intenta avanzar Lucia y de nuevo Galicia manda el balón a saque de banda. Situación calcada. Balón para Pilar, que dispara a puerta y el balón que sale rechazado a las manos de la portera gallega de Carla Medin. Avanza ya ahora Madrid, presiona arriba Galicia y obliga a Madrid con la pérdida de balón. Pone el balón en juego en ataque posicional ahora Galicia, que mueve el balón con calma, combinando. Carolina con el balón. Carol que intenta contactar con Iraya. No puede realizar un buen control y balón para Madrid. Se cierra ahora atrás Galicia, subiendo líneas, avanza ahora Laura del Rosal para Madrid. Bien al suelo al corte Carol. Laura del Rosario hacia Pilar. Pilar mueve hacia Lucia. Lucia a punto de perder.
Punteaba el balón Marta. Sube un poco las líneas Galicia. Jugando ahora entre líneas Laura Sánchez, que buscaba ahora la acción de paralela. Y balón para Galicia, que inicia el ataque con una presión alta ahora de Madrid, que consigue el robo de balón en primera línea. Intentando finalizar ahora Laura Sánchez sin fortuna. Balón para Galicia, que de nuevo pierde el balón. Primeros 2 minutos, Fran, ¿cómo ves ambos combinados? Bueno, veo dos selecciones bien plantadas en pista, que parece que han salido con mucho respeto una por la otra, no quieren cometer errores en estos primeros momentos. Por ahora ciertas imprecisiones, todavía no llegamos con ninguna finalización y nada, hay que ir viendo la evolución de los dos equipos según vayan avanzando el tiempo. Pues es ahora Laura que encara la portería y rechaza Carla el disparo de Laura del Rosario. Balón para Madrid, que pondrá en juego su meta Patricia. Moviendo ahora Madrid. Buen robo ahora de Galicia, encara la portería y por muy poco se va el balón escorado, rozando el palo. El balón de Marta, que por muy poco no se convierte en el primer gol de Galicia. Jugaba ahora directa Madrid y retoma el balón a Galicia, que sin embargo pierde el balón y Madrid reorganiza el ataque. Avanza ahora Laura Sánchez, la jugadora de San Fernando, que combina ahora, pierde ahora de nuevo Madrid, intenta el contraataque Galicia sin fortuna. Es ahora Laura del Rosario que intenta encarar y combinar, pero el balón de nuevo para las anfitrionas, para Galicia. Iraya moviendo el balón, superando primera línea ahora de Madrid y forzando situación de banda. La estrategia ahora para las de Jorge González Basanta. Balón que se dirige al segundo palo, intenta ahora en ese reverso el disparo de Iraya, que se va fuera sin peligro para la portería defendida por Patricia, que saca en corto hacia Laura Sánchez. Laura del Rosario ahora Pipi, la jugadora gallega, recordemos, la jugadora Laura del Rosario, jugadora gallega que milita actualmente en el Alcorcón de fútbol sala femenino, por lo que defiende los colores de la Federación Madrileña. El robo ahora de Iraya, sin embargo no logra combinar Galicia con claridad. Balón a saque de esquina para las madrileñas y turno ahora para la pizarra de Guillermo Camarón. Se colocan las jugadoras madrileñas. Madrid, que cuenta con varias jugadoras con experiencia en primera división, primera y segunda división. Esta categoría sub-20, ¿verdad, Fran? Ya jugadoras más contrastadas en categorías superiores. Muy importante, se ve un juego más maduro quizás. Sí, que jugadores que tienen incluso muchos minutos en sus propios equipos de primera división. Caso de Carol, de Martita, de Iraya, en el combinado gallego, y eso
en la medida de lo posible se tiene que ir notando en el juego de pista, en la experiencia y en el saber estar con el paso de los minutos. Pues balón ya para el combinado gallego, que empieza a enlazar jugadas, a enlazar búsqueda de espacios arriba en situación de peligro. Intenta girarse ahora Amelia. Mueve ahora Galicia, balón en posesión de Carolina, intentaba contactar arriba y Carla Medín, que mueve ya el balón hacia Amelia, que intenta la paralela hacia Clara, moviendo ahora el balón Galicia bien, rapidez, fluidez en el juego de Galicia. Ahora para Amelia, mueve en corto, balón para Carolina, la capitana gallega, que intenta conectar con Amelia. Saque de esquina para Galicia, jugadoras inician movimiento de estrategia, balón interior y es Amelia la que tira el balón por encima de la portería sin fortuna. Primeras ocasiones del partido cuando va ya más de 5 minutos de esta primera parte. Fran, ¿quién crees que está dominando? ¿Quién lleva el peso del partido ahora mismo? Bueno, tal y como salieron los equipos, parece que todavía no hay un dominador claro. Como vimos en la anterior eliminatoria, quizás la posesión del balón la está teniendo un poquito más Galicia, pero Madrid está bien plantada, sin conceder ocasiones, más que una pérdida en media pista, donde salió Galicia al contraataque, y alguna oportunidad que han tenido de estrategia. Pues juega Galicia ya de nuevo, sube líneas Madrid, presionando ya, metiendo a Galicia en su propia área, pero combina bien ahora Galicia en salida de presión y corta el ataque gallego, las madrileñas. De nuevo Galicia con el balón, ya metidas en cancha madrileña, moviendo el balón Marta, ahora que intenta encarar, jugada individual, retrasa el balón hacia Carolina, la capitana, que gira ahora de nuevo, balón interior para Amelia, tocando ahora Galicia, metiendo a Madrid en su portería, intentaba ahora jugar por dentro hacia Marta, pero interceptado ese balón por Madrid. Primeras rotaciones también, van entrando ambos equipos dando descanso a sus jugadoras. Juega en corto ahora Madrid. 2 contra 1 ahora aquí en banda. Moviendo bien ahora Madrid también en salida de presión, buscando la mejor opción. Ambos equipos bien plantados en la pista. Hay un cierto respeto quizás uno por el otro.
Sí, a ver si con el paso de los minutos se van echando un poquito más el peso del partido a las espaldas para que empecemos a ver las primeras oportunidades, o por lo menos un dominador claro. Ahora mismo las dos selecciones muy cautelosas, intentando tener la mínima pérdida de balones posibles, y esperemos que esto suba un poquito de intensidad para empezar a ver las primeras oportunidades claras de gol. Pues 8 minutos ya de partido. Recordamos los resultados de este grupo B sub-20 femenino. En el primer partido inaugural, vencía Madrid a la selección de Ceuta por un contundente 8-0. Y repetía victoria contundente Galicia sobre Ceuta con un 6-1. Con lo cual, este es el partido decisivo para la clasificación de cara a esa final a 4 que se disputará los días 9 y 10 de febrero en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. De momento empate a 0. Disparo ahora, intentaba sorprender desde lejos Carolina, y nueva situación de banda para las gallegas. Marta con el balón. Saque de esquina para Galicia. Marta con el balón, la jugadora del Viaxe, Samarelle. Intenta buen balón ahora hacia la volea larga, que sin embargo se enrevesa la jugada y no consigue contactar con el balón Carolina. Madrid moviendo ahora. Carmen intenta conectar con Alba, pero Alba se equivoca en la paralela, y balón para Galicia, que vuelve a combinar. Madrid sube su presión. Buen balón ahora interior, sin embargo no se entendieron bien las jugadoras gallegas. Mueve ahora el balón Nerea Reyes, que intentaba la jugada individual, pero muy atenta Carla. Sale a despejar el balón de portera a portera. Y primera falta del partido cometida por Irene sobre la jugadora madrileña Claudia. Claudia, jugadora del Alcorcón. Buen robo ahora de balón de Claudia, que encara en solitario, intenta el disparo y fuerza el saque de esquina para Madrid. Se colocan ya las jugadoras, avanza hacia el balón Carmen Noreña, marca jugada de estrategia, y la jugadora del Leganés Fútbol Sala Más Deporte pondrá el balón en juego. Saque en corto, disparo de Claudia, rechazado por la defensa gallega. Saque en corto ahora de las madrileñas y disparo que se va alto de Claudia. Balón que pondrá en juego Carla hacia Iraya, la jugadora gallega. Bien combinado ahora Galicia. Buena situación ahora de dualidad en banda. Marta con el balón en posición de cierre. Moviendo ahora Galicia.
Calma un poco el juego Galicia, balón interior buscando la pared, pero Madrid se defiende y recupera el balón. Acción ahora de contraataque para Galicia, balón hacia el segundo palo que intentaba conectar. Está Galicia y el gol, llega el primer gol de Galicia, gol de Iraya, que pone a las gallegas por delante, 1-0, minuto 10 de la primera parte. Iraya pone por delante en el marcador a Galicia, primer gol para las gallegas. Resolvió bien Iraya, ¿verdad, Fran? Una máxima en este deporte. Prácticamente todas las oportunidades, todos los goles vienen en contraataques o en transiciones muy rápidas. Generalmente en posesiones largas o en juego de elaboración es difícil ver los goles, pero volvemos a ver un robo de balón en media pista donde Irene sale muy rápido en un 3 contra 1 y aunque el primer pase no es bueno, le queda el rechace y conecta muy bien con María, que se la cede a Iraya para que empuje el balón a las mallas. Pues el cuadro anfitrión que se pone por delante, 1-0. Y ya en busca del segundo gol Galicia. Cara Iraya. Vemos que Madrid tiene confianza en su juego, sigue esperando en media pista, todavía no presiona al rival. Al final seguimos viendo acción. Buena acción ahora, buena acción de María que se iba por banda. Galicia que presiona ahora a Madrid y obliga. Recupera el balón, falta ahora a favor de Galicia. Segunda falta del cuadro madrileño, 2-2 en faltas. Comentaba que seguimos viendo una Madrid que está esperando todavía sus oportunidades, cerradas en media pista, dándoles la posesión del balón a Galicia y veremos si con el paso del tiempo y si siguen por debajo del marcador, si intentan subir las líneas o siguen confiando en este juego. Disparo ahora, buscaba sorprender, muy difícil y el balón se va lejos, ese disparo de Carolina. Tiempo muerto solicitado por Madrid, tiempo de pizarra, tiempo de descanso. Las gallegas por delante en el marcador, las madrileñas que buscarán el empate. Todo por decidir, recordamos que este es el grupo B de la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Resto de grupos formados: Grupo A por Andalucía, Extremadura y Navarra. Grupo B, Galicia, Madrid y Ceuta. Grupo C, Cataluña, Canarias y Aragón. Grupo D, Murcia, País Vasco y Valencia. Solo 4 selecciones podrán jugar esa fase final, esa ansiada fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Retomamos el fútbol sala femenino aquí, luego de este primer tiempo muerto solicitado por Madrid. Sacará Patricia Arruti. Prueba el saque en largo y balón de portería a portería. Será Galicia la que ataque ahora de nuevo al combinado madrileño. Mueve ya a sacar de banda Madrid. Pide
distancia, juega en corto hacia Lucía. Lucía hacia Pilar, que intenta avanzar por banda. Balón para Madrid. Sacará Laura Sánchez, la jugadora de San Fernando. Mueve ahora, combina Madrid, intentaba ahora nuevo saque de esquina para Madrid. Retrasa el balón e inicia el juego más posicional. Madrid en esta ocasión. Laura. El disparo ahora hacia el segundo palo. Y de nuevo ahora Madrid. Nueva ocasión para el cuadro madrileño. Disparo de Lucía Gutiérrez. Luego de un malentendido de la defensa gallega. A punto de lograr el empate Madrid. Galicia al ataque. Rebasa la primera línea defensiva de Madrid, y Galicia al segundo palo. El balón hacia el segundo palo que mandaba Idoia, pero no se entendió con Iraya y el balón se pierde por la línea de banda. Madrid ahora combinando. Repliega Galicia, bien defendido ahora. Intenta salir de la presión madrileña. Carol contacta, atención ahora, 2 contra la portera. Va a haber gol de Galicia y hay gol de Galicia, 2-0. Gol de Irene. Irene convierte el 2-0 en el marcador, poniendo tierra de por medio. Buen gol ahora de Galicia. Y Madrid, que se ve obligada a reaccionar. De nuevo un gran gol, sale muy bien Galicia de un robo de balón en cancha propia, una salida de presión muy buena de Carol, desahogando por banda, y donde Irene, en una jugada personal muy buena, Irene, atención, es capaz de llevarse a la portera y batirla a puerta vacía. Muy buen gol. Pues buen gol de Irene, que pone el 2-0. La jugadora del Pollo Pescamar Fútbol Sala femenino. Y pondrá ahora en juego el balón la propia Irene. Pide distancia al colegiado. Saque en corto y disparo de Carol, que intercepta la defensa madrileña. 7 minutos y medio para la conclusión de la primera parte. Galicia por delante en el marcador, dominando esta tercera jornada del grupo B de la categoría sub-20. Roba ahora Madrid en contraataque, salía muy bien con el balón Laura Sánchez, pero pierde el balón y nuevo contraataque de Galicia. 3 contra 1, bien defendido ahora por Pilar Ros, la jugadora del Atlético Navalcarnero. Juega ya Madrid de nuevo. Andrea Benayas, que mueve el balón. Ahora Laura del Rosario, que combina con Andrea de nuevo. Avanza ahora con el balón. Pierde Madrid. Está el juego ahora muy enrevesado para ambos equipos. Buena intervención ahora de Carla. Al disparo de Gloria San Juan, la jugadora de Majada Honda, AFAR 4. Buena intervención de Carla Medin para evitar el 2-1 en el marcador. Buenos reflejos ahora de Carla, ¿verdad?
la portera gallega muy atenta, haciendo las coberturas ante la salida de un 1 para 1 y muy bien achicando y cubriendo muy bien el palo largo. Minutos frenéticos ahora aquí, gran espectáculo que están dando ambas selecciones, Galicia y Madrid, fútbol sala femenino de alto nivel, aquí en Vilalba, aquí en Lugo, todo por decidirse. Robo de Amelia, que intentaba conectar el balón de nuevo para los intereses madrileños. Sin embargo, Galicia continúa con esa presión alta. Recordamos que aquí en Vilalba también se disputó la categoría sub-17, saliendo vencedora de grupo la selección de Madrid, que representará en el Campeonato de España sub-17 femenino. A este grupo B, Madrid clasificada en sub-17. Y aquí en sub-20 todavía 5 minutos 46 segundos para finalizar la primera parte. De momento manda Galicia. Una jugadora de Madrid en el suelo, se levanta ya, parece que puede continuar. La jugadora del Alcorcón. Y ya el ataque Galicia. Mueve Carol, pierde el balón Laura, ahora intenta buscar la mejor opción para su selección. Madrid, que intenta hacerse la presión ahora de Galicia. Intenta ahora Andrea Benayas, que consigue avanzar a esta posición de cancha propia de Galicia. Vemos como ahora Madrid está subiendo un poquito la intensidad de su juego, teniendo un poquito más de velocidad y un poquito más de circulación de balón, y Galicia hasta ahora lo está contrarrestando muy bien con una defensa muy agresiva, creyendo en todo momento que puede parar al equipo madrileño. Saque de esquina ahora para Madrid. Sin embargo, retrasa el balón, inicia el juego de ataque. Balón de nuevo a saque de esquina. Galicia, que defiende. Madrid, que abre mucho sus líneas para este saque de esquina. Veremos cuál es la opción que elige Gloria San Juan en el saque. Sacan corto hacia Laura, balón interior, buscaba el segundo palo a Andrea, que no llega, no se entendieron las jugadoras. Y Madrid, que sube líneas buscando robar en primera línea a Galicia. Sin embargo, sale bien de presión Galicia. Y ya en zona de ataque saque en corto ahora de las gallegas. Amelia, que retrasa el balón hacia Carol. Carol combina con Marta, que intenta a su vez combinar con Amelia. El balón se va afuera. Salida de presión ahora. Parece que Galicia retrasa su defensa. Sube un poco líneas ahora, presionando Galicia. Distintivo de ambas selecciones gallegas, la presión y la defensa en toda la pista. Sube ahora líneas, aprieta el balón María, intenta Galicia salir con el balón, lo consigue muy bien ahora. Sin embargo, se equivoca en el pase Andrea, y balón de nuevo para Galicia. 4 minutos y medio de esta primera parte, 2-0.
Galicia. Presionando Madrid. Zona de peligro para los madrileños. Buena ruleta. Atención ahora a la delicatese de María para salir de presión, que recibe la ovación de la grada. Recurso muy arriesgado ahora, pero bueno, cuando salen bien también hay que aplaudirlos. Sí, hay que aplaudir esa bonita acción, aunque haya sido en una zona muy arriesgada, que en 8 metros defensivos, pero sale muy bien. María tiene esa calidad que la caracteriza y además no tiene ningún miedo a enfrentarse a ninguna jugadora y acaba saliendo y el público aplaudiendo acciones individuales tan bonitas como esta. Pues ataca de nuevo Madrid. Es ahora Laura, que, atención, casi sorprende sobre la línea de fondo el disparo forzado y por poco no termina en la portería gallega. Sale ahora de presión Galicia, intenta conectar con Amelia, pero de nuevo será Madrid las que tomen el balón y busquen ese primer gol. Buena acción ahora de Galicia y paradón de Patricia Ruti al disparo de Amelia. 1 contra 1. Grandes reflejos ahora también de la portera madrileña. Sí, muy bien Patri, aguantó ahí el 1 para 1, donde Amelia hizo un buen control e intentó ponerla en el lado contrario donde no llegara la portera, pero sacó una buena mano y rechazó el balón. Pues tiempo muerto ahora en la pista solicitado por Galicia. Ambos seleccionadores dando instrucciones con sus pizarras tácticas. Madrid en busca de la remontada. Galicia en busca de mantener el resultado y evitar cualquier acción de peligro de Madrid. Todo por decidir. 3,5. En categoría sub-17 femenina se repitió este mismo partido y la victoria cayó del lado madrileño 4-3 en los minutos finales. Veremos si en la categoría sub-20 se repite finalista o, sin embargo, en esta ocasión es Galicia la que consigue esa ansiada clasificación. Ya va a poner en juego el balón Galicia. Marta desde la esquina saca en corto hacia Idoya, pero en semifallo devuelve el balón a Madrid, que ya se encuentra en cancha gallega. Y hay cambio. Atención, Madrid saca portera jugadora. Arriesga el combinado madrileño en esta primera parte. Juego de 5 para Madrid. Parece que lo tienen trabajado. Todavía queda mucho partido y, sin embargo, optan por esta opción arriesgada y con fortuna y también gracias a arriesgar esa situación. 5-4 consigue Madrid el 2-1 por medio de Laura Sánchez. 2-1 en el marcador. Recorta las distancias Madrid. Bueno, parece que lo tenían estudiado, que lo tenían bien trabajado, porque en la primera ocasión que han tenido con el juego de 5 ha llegado un balón profundo donde intentó meter el balón al segundo palo, con la mala suerte que la portera gallega le toca un poquito en la pierna y el balón se introduce en la portería. Entiendo que Galicia va a seguir con su mismo juego, presionando arriba, elaborando e intentando salir al contragolpe cuando roben en campo propio, y Madrid ahora hay que ver cómo reacciona después de ese gol que le acerca en el marcador. Pues emocionante partido que nos están brindando las selecciones de Galicia y de Madrid. 2-1, igualdad
en el juego. Domina de momento por la mínima Galicia. Ahora llega, atención, Iraya, buena. Llegaba Iraya al balón, pero Patricia una vez más intercepta, muy atenta el avance de las gallegas. Aunque en falta. Se disponen ya las gallegas a colocarse para esa jugada de estrategia. Con el balón Marta. Muy importante ese tipo de coberturas como que acaba de realizar Patri, la portera madrileña, donde en un contraataque se ponía Iraya sola en el área y lo corta con una tarjeta amarilla. Mueve ya Galicia, el balón es Carol hacia Iraya. Moviendo ahora bien el balón Galicia. Madrid sube un poco las líneas, intentando buscar Galicia esos huecos en la defensa madrileña. Falta ahora, llegó. Llegó tarde Irene y la falta, tercera falta para Galicia. 3 faltas en el marcador para cada selección. 2 minutos 8 segundos para el tiempo de descanso. Gran ambiente aquí en el pabellón municipal de los deportes de Vilalba. Prácticamente lleno para ver el fútbol sala femenino. Juega ya Madrid. Laura retrasa el balón hacia Claudia. Claudia de nuevo con Laura, que intenta girarse. Balón retrasado ahora. Sigue, no pierde balón Galicia. Moviendo bien el combinado gallego ante la presión de las madrileñas. Ahora balón para Madrid en su propia pista. Galicia que parece subir líneas para presionar esa salida de presión. Paralela ahora hacia Laura. Toca en corto. Tocaba en corto Gloria. Intentaba el disparo muy forzado. La defensa lo rechaza y de nuevo situación de banda. Y hay falta ahora de Madrid. Falta de Gloria sobre Carol. Cuarta falta de Madrid. 1 minuto 21 segundos. Mueve Galicia. Carol. Ahora para Irene, que retrasa hacia Iraya. Iraya en el cierre, moviendo el balón hacia Carol, que intentaba conectar con Marta en situación avanzada, pero balón rechazado ya, y de nuevo
Galicia al ataque. Iraya con Carol. Carol invierte el balón, pero roba Andrea. Avanza el balón al segundo palo. Atención, balón al palo. Balón al larguero. En esa situación de segundo palo manda el balón al larguero Laura Sánchez. Buenísima ahora la ocasión de Madrid. Siempre lo decimos, el segundo palo. Qué importante el segundo palo en fútbol sala. Importantísimo, importantísimo. Siempre que hay una compañera en el segundo palo, todas la van a intentar poner ahí y siempre acaban habiendo oportunidades, bien sea porque el balón puede ir hacia adentro o incluso en un rechace. Importantísimos los segundos palos. Pues entra Madrid ahora en cupo de faltas, 5 faltas para Madrid cuando quedan 33 segundos. Mueve ya Galicia. Carol intenta encarar. Llegan a la línea de fondo las jugadoras gallegas, pero con muy poca claridad. Jugaron largo Madrid, pero no se entendieron Patricia y Claudia. Y el balón de nuevo para Galicia, 14 segundos. Juegan corto. Carla, y el balón que no llega a Iraya. Encontronazo ahora de las jugadoras cuando quedan 5 segundos. Encontronazo fortuito. Se levanta sin problemas Claudia. Balón para Galicia, 5 segundos. Mal sacado ahora de Galicia, error de Marta y le da la oportunidad a Madrid para finalizar en esta primera parte que va a terminar con 2-1 para Galicia. Primera parte muy intensa, gran fútbol sala femenino el que se está viendo aquí en Vilalba. Nos vemos en la segunda parte, todo por decidirse aquí en el grupo B del Campeonato de España de Selecciones de Fútbol Sala Autonómicas. 2-1 de momento manda Galicia en el marcador. Nos vemos en 10 minutos, tiempo de descanso. Este último partido de esta fase previa o Campeonato de España de Selecciones Autonómicas fútbol sala femenino que se está llevando desde esa central o descanso de esta categoría siguiente. Galicia 2, Madrid 1. Anteriormente jugado en la categoría 5-7 a victoria de la selección madrileña 3-4 y ante la selección galega. O Campeonato de Madrid estará en esta fase final del Campeonato de España, selección autonómica de fútbol sala femenino, categoría sub-17. Campeonato que se está jugando al mismo tiempo también en otros 3 puntos de la geografía española. El Sabadell, el Murcia, Galicia, Vilalba compartido protagonismo con esas 3 finales más de este Campeonato de España. Un campeonato organizado aquí en Vilalba por la Real Federación Galega de Fútbol, con la colaboración con Feria Vilalba, Ecobandes Asociación, Vilalba Fútbol Sala.
Cambio de equipo. Información de servicio, los apartamentos que están ganando el pabellón municipal, un Renault Megane matrícula 7248, está estorbando a salir de otro coche que está aparcado, un polvo en medio, así que por favor, si por un momento, si alguien sabe de qué puede ser, que pueda ir a apartar un momento. Un Megane matrícula 7248, los apartamentos que han ganado el pabellón municipal. Si alguien es responsable, si alguien sabe de él, por favor, preguen a retirar un momento para que pueda seguir otro coche, ¿vale? Renault Megane 7248. Gracias. Está como la oferta. Sorteo de un cartel que nos ha puesto, ¿vale? Gracias. Quiero gritarte a todos.
denominado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, Fútbol Sala Femenino, por resultado de Galicia 2, Madrid 1. Os quintetos en pista, ese fuerte aplauso. Pues volvemos con esta segunda parte del último partido del Grupo B, fase previa a Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Madrid contra Galicia. De momento manda el cuadro gallego 2-1 en el marcador. Pone el balón en juego Madrid, que enseguida lo pierde y será Galicia la que ataque ahora. Madrid sube un poquito la línea, moviendo ya las jugadoras gallegas. Iraya con el balón, retrasa, moviendo ahora Galicia bien. Pierde balón Galicia ahora en zona, pero no le dura a Madrid la pelota. Buena acción ahora de Carol, que avanza. Intentaba conectar ahora, pero Madrid de nuevo. Esta segunda parte que inicia con sin ningún equipo dominando el partido, un poquito de tuya mía. Sí, muchas imprecisiones. Madrid subió un poquito las líneas y Galicia trata de mantener la posesión, pero bueno, con las típicas imprecisiones de los primeros momentos de un partido con tanto nivel y de tanta presión es lo normal. Recordemos que el equipo vencedor del Grupo B se clasifica para la final a 4. Ambos equipos quieren estar ahí. De momento Galicia por delante. En caso de terminar este partido con empate, se procedería al lanzamiento de penaltis y el equipo vencedor en los penaltis ocuparía esa plaza en la final a 4 de la ciudad de Las Rozas. Continúa el juego. Ahora Madrid moviendo entre líneas. Avanza Pilar, que contactaba con Andrea. Intercepta el balón la defensa gallega. Amelia ahora con el balón. Hacia Marta, que invierte. Ahora Marta con el balón, la jugadora del Villasis Samarelle. Carol. Jugando bien ahora Galicia. Se equivoca ahora Marta y devuelve el balón a Marta. Laura del Rosario, la jugadora de la selección de Madrid. Y balón para las madrileñas en media pista. Roba ahora Galicia, avanza Amelia por el centro de la pista. Balón cortado por Andrea, que alienta a sus compañeras en este inicio de la segunda parte. Mueve ya Galicia, Iraya con el balón en cara. Se colocan las jugadoras gallegas para la jugada de estrategia. Primeros movimientos de las gallegas. Bloqueo la corta, deja el balón. Buena acción ahora de las gallegas. El disparo de Iraya, que rechaza a Patricia. Balón a saque de esquina. Se vuelven a colocar las jugadoras. Madrid, que defiende en zona. Saque atrás. Iraya, recorte, buen recorte ahora de Iraya, que intentaba entrar, pero intercepta Madrid, que no termina ahora Madrid de combinar. Parece que el peso del partido de esta segunda parte está en Galicia. Buena señal para el combinado gallego, pero ya sabemos que en fútbol sala todo puede pasar, ¿no, Fran? Sí, a pesar de la presión de Madrid, que está subiendo un poquito más las líneas y parece que aumenta un poquito la intensidad de la presión. Galicia sigue manteniendo el peso del juego y del partido, posesiones largas y
y hasta ahora con cierta comodidad en la defensa de los ataques madrileños. Pues es ahora el combinado madrileño que tendrá la opción desde la banda. Saque de Lucía Gutiérrez hacia Laura del Rosario, que busca el segundo palo. El balón rechazado ya ahora en cancha madrileña. Mueve Madrid. Galicia que presiona el balón. Intenta ahora Madrid combinar una jugada más larga, pero de nuevo Galicia la presión de las gallegas, que permite robar el balón, aunque ahora se equivocan y de nuevo es Madrid la que tiene la opción. Laura del Rosario que avanza, deja el balón para Claudia, esta a su vez a Nerea, Claudia que busca a Laura del Rosario, que se gira. Atención ahora, buena ocasión de Madrid, balón a segundo palo y gol de Laura del Rosario Pipi, que hace el empate para Madrid. Buena acción ahora de las madrileñas, que consiguen convertir el 2-2 en el marcador. Vuelven las tablas al Palacio Municipal de los Deportes de Vilalba, 2-2. Decíamos que Galicia dominaba, pero el fútbol sala no es dominio, sino resultados y finalizaciones. Una gran jugada de las madrileñas, donde se fue entre tres jugadores gallegas, donde no pudieron cortar el avance, y en cuanto se metió al área puso un balón perfecto al segundo palo, donde Pipi estaba esperando el remate, y al primer toque finaliza para subir las tablas al marcador. Pues Madrid, que logró poner el marcador en empate de nuevo, máxima igualdad. Ya veíamos igualdad en el partido de la sub-17 femenina. Sin duda Madrid y Galicia, unas selecciones favoritas no solo en el grupo, sino en cualquier campeonato de España. Dos potencias, sin duda, ¿verdad, Fran? En el fútbol sala, Madrid y Galicia siempre peleando por los puestos de arriba en los campeonatos de España. Sí, son dos comunidades que apuestan por el fútbol sala femenino, donde tenemos tanto representantes en Galicia en primera división y en segunda división, como Madrid lo mismo. Muchas escuelas de base con muchas niñas, y eso al final se nota en este tipo de campeonatos. Galicia que vuelve al ataque, otra situación más. Durante todo este campeonato se están viendo múltiples situaciones de juego a balón parado. La importancia de la estrategia en fútbol sala cada día cobra más importancia, y sin duda en los entrenamientos el balón parado es parte fundamental de la preparación de cualquier equipo. Mueve ahora Madrid, roba, parecía que robaba en primera línea María, pero no logró. Sí, como tú bien dices, la preparación de las estrategias, tanto ofensivas como defensivas, para salidas de presión. Atención. Buena ocasión ahora de Galicia. Era Carol la que puso a prueba a la portera madrileña. Decías, Fran, que la estrategia importantísima en el fútbol sala moderno. Sí, como decíamos, la estrategia, tanto la ofensiva para balones parados como... Atención. Ahora ahí... Hubo ahí un encontronazo de dos jugadoras. Parece que se resuelve sin problemas.
Se masca la tensión en este tipo de partidos. Jugadoras, como decíamos al principio, con mucha experiencia en equipos de nivel, primera, segunda división. Lo intentaba ahora Nerea Reyes, la jugadora del San Fernando. Mueve ahora Galicia. Es Marta la que combina con Carolina, que sin embargo no consigue contactar con el juego de pivot, buscando arriba el juego más directo. Galicia en esta ocasión. Madrid que sube sus líneas. Y Galicia que intenta salir de presión ahora. Avanza Marta con el balón, contacta con Carol. Esta a su vez tiene que retrasar con Carla. Y ahora es María Estevez la que pierde el balón ante la presión de Laura Sánchez. Continúa ahora Madrid en el ataque. Parece que ese gol a Madrid las ha metido más en el partido. Se ven un poco más enchufadas. Tras ese gol a las jugadoras madrileñas les ha dado cierta confianza. Sí, la confianza en el fútbol sala es básico. Acaban de empatar con una muy buena jugada y ahora parece que han subido un poquito el nivel de juego, la velocidad de pase, y están llegando quizás con un poquito más de facilidad y están parando las arremetidas gallegas con bastante contundencia. Saca ahora Galicia. Se quita el balón de encima. Y de nuevo Madrid atacando el balón. Roba ahora de nuevo. Buena ocasión ahora para Galicia. Atención, segundo palo. Gol de María Estevez, que vuelve a poner por delante en el marcador a las gallegas. 3-2. Robó el balón, combinó, continuó. Y en el segundo palo una vez más hay que llegar, confiar en la compañera. Y María que hace el 3-2 para Galicia. Impresionante. De nuevo María es la revulsiva de este equipo. Parece que no está, pero en una jugada hace un dribbling, busca siempre la mejor opción, el juego fácil, y siempre aparece en el segundo palo. Impresionante la jugadora del Envialia. Pues 3-2 para Galicia. Vuelve a ponerse por delante el cuadro gallego. Parece ahora que una jugadora de Madrid se ha hecho daño. Laura Sánchez se recupera, podrá continuar, y será Galicia ahora la que ponga el balón en juego. Fair play, devuelven el balón a las madrileñas, que ya juegan a través de Claudia. Claudia para Carmen, que no encuentra a ninguna de sus compañeras y el balón se va directamente afuera. Sacará Marta hacia Carol. Carol combina con Clara. Carol de nuevo retrasa hacia Clara, que logra combinar con María. Carol que encara, retrasa el balón hacia Clara, invierte el balón, buena paralela ahora hacia Carol. Combinando bien el cuadro gallego, finaliza sin problemas para Patricia, que saca en largo, intentando sorprender, pero bien la defensa gallega una vez más. Muy seria la selección gallega durante todo el partido. Sí, muy seria en defensa, con
cuando pierden el balón los repliegues son muy rápidos, van muy bien al choque sin rehuir nunca del contacto, están muy metidas. Pues todavía queda mucho, 13 minutos aún para finalizar. Un gol no significa nada en fútbol sala. Galicia tendrá que defender sin renunciar al ataque y Madrid buscar ese gol del empate. Juega ahora Carol hacia María, qué gesto de calidad de María, que devuelve de espuela hacia Carol. Pierde ahora el balón Clara. Y balón de banda para Madrid. Balón ahora arriba de Laura del Rosario. Y Patricia ahora, la portera madrileña que pone el balón en juego. Es Claudia la que avanza, retrasa hacia Laura. Laura con Gloria, que intenta contactar de nuevo con Claudia y pierde el balón. Madrid en zona de peligro. Buena defensa una vez más de Galicia. Se acerca ya Marta para poner el balón en juego. Muy buen de nuevo en la presión en primera línea, sin tratar de robar, simplemente presionando para que acaben haciendo un mal pase o tomando una mala decisión y solo con eso recuperan el balón. Y hay ahora tarjeta amarilla para Gloria, la jugadora madrileña. Dos faltas lleva Galicia, 0 faltas el combinado madrileño. Creo que finalmente nos vamos a quedar sin dobles penaltis. Pero de momento queda mucho. A ver si podemos disfrutar también de esa acción muy típica de fútbol sala, que de momento durante los 6 partidos de esta fase previa no se dio lugar. Sí, parece que en este campeonato no vamos a poder disfrutar de los lanzamientos de penaltis y bueno, y yo como preparador de porteros me gustaría poder ver las reacciones de las porteras y estudiar la manera de la que trabajan y cómo están preparadas para esos lanzamientos de 10 metros. Todavía muchos minutos de juego. No se puede dar esa situación también, pero poner el balón ya Madrid en juego, intenta el disparo desde lejos Claudia, recibe ahora la propia Claudia de su portera, que intenta contacto ahora bien, rebasando la primera línea defensiva de Galicia. Buena jugada ahora de Carmen. Y María con el balón, que no se complica y lo echa fuera. Mucho mejor echar un balón fuera que perderlo en zona de finalización rival. Sí, al final eso es lo que te da la experiencia. Siempre es mejor el defender en estático que no que te roben un balón y con la posibilidad de que te hagan un contraataque. Hubo un disparo ahora lejano de Laura, que puso a prueba a Carla, pero la portera gallega, muy atenta, rechazó y continúa Madrid el asedio ahora sobre Galicia. 11 minutos para que termine este tercer partido de la categoría sub-20, grupo B, conformado por Galicia, Madrid y Ceuta. El primero jugará la fase final de Madrid. Roba ahora Claudia y balón a Carla, que sacan largo buscando a Iraya, que hace un buen control y inicia la situación de juego. Muy bien ahora Galicia
sin prisa. Carla moviendo ahora. Iraya de nuevo que llega, intenta la jugada individual. Marta ya con el balón, invierte, combinando ahora Galicia. Intenta ahora Galicia contactar con Clara directamente, pero roba Madrid. Es ahora Laura del Rosario la que intenta avanzar, pero atención, se ha podido hacer daño en esa acción. Laura del Rosario, recordamos, jugadora gallega, Laura del Rosario, alias Pipi, jugadora que actualmente milita en el equipo de primera división del Alcorcón. Por ese motivo defiende en esta ocasión los colores de Madrid. Galicia ahora muy metida en su portería. Laura del Rosal con el balón, invierte hacia Pilar y pierde el balón. Nerea vuelve la posesión al cuadro que hoy viste de color blanco, su primera equipación. Galicia mueve ya Galicia, aprieta un poco más el balón Madrid, pero sale bien Galicia. Irene hacia Marta, Marta con Iraya. Iraya con el balón, prefiere retrasar hacia Carla, la portera llega apretando Madrid ahora. Y Marta, que no se complica y echa el balón fuera, aunque rechazado por las jugadoras madrileñas. 9 minutos 34 segundos para la finalización. Presionando ahora Galicia y Madrid tocando en zona de elaboración. No logra encontrar los espacios, busca una acción individual sin fortuna. Saque ahora en rápido hacia Irene, que intenta la jugada también individual, y balón a favor de las gallegas. Balón ya para Carolina. Vuelve de nuevo el balón a Carolina, la capitana gallega, que encara, retrasa el balón hacia Marta. Marta invierte. Atención, buena jugada ahora de Iraya. Qué fuerza, nueva situación de esquina. Y Jorge González Basanta, el seleccionador gallego, que aprovecha para realizar un cambio. Y balón para Galicia. Carol invierte hacia Iraya. Intenta encarar, busca el disparo y atención. Por muy poquito ese disparo repelido, que se va a saque de esquina. Buena acción ahora individual de Iraya, la jugadora del Viaxe Samarelle.
importantes son las fintas en este deporte, que en tan poquito espacio hacer una finta para poder apartar un poquito el balón para hacer un disparo. Atención, ahora ocasión de Carol. Ocasión de Carol, que se va lejos de convertirse en gol. Y sí, decías, Frank, que las fintas en fútbol sala a veces olvidadas, pero ni mucho menos deberían olvidarse en ningún entrenamiento. Lo acabamos de ver en Iraya, donde la marcadora la tiene su marca la tiene de frente, le hace una finta hacia un lado y separa el balón para poder pegar un disparo muy bueno que a punto pues, estuvo de acabar en gol. Sin duda las fintas, tanto en ataque, incluso en defensa, con balón, sin balón, un recurso muy propio del fútbol sala que ningún entrenador debe olvidar en sus preparaciones. Roba ahora Iraya de nuevo, muy activa en los últimos minutos la jugadora gallega, que pone ya el balón en juego, pide distancia, saca en corto hacia Irene. Irene que contacta, atención ahora, a punto, Irene contactaba con Amelia, que consiguió hacerse pase dentro del área, pero por poco no contactó. Ahora muy arriba el disparo de Carol, muy lejano. Otro buen recurso que acabamos de ver de Amelia, como reciben dentro del área y de espaldas, hace un muy buen reverso y de primeras le pega con la zurda al segundo palo, donde se pasea por línea de gol sin que haya nadie que llegue a tocar ese balón. Y al ataque ahora la selección de Madrid, Laura, que combina con Lucía. Lucía quiere la jugada individual, parece que se va a trompicones, llega el balón y muy atenta ahora, muy atenta Carla ahora, que salió, parece que se ha hecho daño, esperemos que no sea nada. Parece que se recupera, ovación del público a la jugadora gallega. Gran ambiente aquí en el Palacio Municipal de los Deportes de Vilalba, lleno para presenciar el fútbol sala femenino. Qué importante es, Fran, que la gente se desplace y vea fútbol sala femenino. Qué importante es ver este espectáculo que a veces está olvidado y ni mucho menos debería ser así. Sí, la verdad es que un ambiente muy bueno, el pabellón lleno, con una mañana muy fría, con 4 grados bajo cero, y la gente le dio igual, vino a ver este espectáculo. Muy buena organización por parte de la federación. Ojalá sigamos en esta línea y este deporte siga creciendo, sobre todo además bien pudiendo verse por televisión, por streaming. Hay que ir dándole visibilidad. Acción ahora de las gallegas que llegan al área rival, pero con poca fortuna ese último disparo. Y al ataque ahora Madrid, que vuelve a perder el balón. Parece Madrid con cierto nerviosismo ahora en minutos finales. No sabemos, ¿crees, Frank, que optará por el portero jugador? De hecho, está preparada ya la portera jugadora de Madrid, sí, para cambiar. Parece que les está entrando un poquito de ansiedad, ven que no están llegando con claridad y que la que sigue teniendo el dominio del juego es Galicia, y ahora mismo apuestan por el juego de 5. Veremos si le sale tan bien como en la primera parte, que en la primera jugada metieron un balón en profundidad y acabó en gol. Pues sí, Madrid apuesta por el juego de 5. Ya se encuentra con la camiseta de portera jugadora Claudia López, moviendo ya a Madrid, defendiéndose Galicia de ese ataque que sin duda tiene pinta que estos últimos 6 minutos y medio van a ser un asedio de Madrid a la portería gallega. Va a tener que estar Carla Medín, la portera gallega, muy atenta, porque sin duda Madrid buscará esa portería en busca del empate.
Galicia. Apretando ahora arriba Madrid. Irene con el balón, que parece que intenta avanzar. Jugada enrevesada, pero el balón termina siendo favorable a Madrid. Pondrá el balón en juego Lucia Gutiérrez, la jugadora del Leganés Más Deporte. Ahora ya de nuevo juego de 5 para las madrileñas. Claudia López con esa camiseta de portera jugadora, la jugadora del Alcorcón. Y de nuevo Galicia a salir de la presión madrileña. Bien, ahora Marta arriba, que contacta con Iraya, muy activa en esta segunda parte, y logra forzar un saque de esquina muy protestado. 5 minutos 53 segundos para conocer el clasificado para esa final A4 de Madrid. Decidió ahora no dar ningún pase ante ninguna opción válida, y el balón para Madrid. Balón que toca en el techo del pabellón, por lo que recupera Madrid la posesión. Inicia el juego de banda Pilar. Perdón, Irene. Segunda falta para Madrid en esta segunda parte, 2-2 en el marcador de faltas para ambos combinados. Va a poner Carol el balón en juego, Iraya con el balón, pisa, intenta contactar con Marta, moviendo ahora a Galicia, dejando pasar los segundos. Madrid que sube su línea defensiva, mal control ahora de Marta, que el balón se va fuera de banda, y aprovecha Madrid para volver a incorporar a la portera jugadora, la número 7, Claudia. Moviendo ya Laura del Rosal hacia Claudia, de nuevo Laura, moviendo ahora con tranquilidad, Galicia defendiendo los espacios. Mal pase ahora de Laura, y Galicia de nuevo, que tendrá que salir de presión, veremos. Parece ahora que cuando según van pasando los minutos y según van pasando los ataques con el juego de 5, Madrid parece que está un poquito perdiendo esa confianza que les dio el primer gol en la primera parte, y por el contrario, Galicia está recuperando esa confianza en defensa, está apretando muy bien y está favoreciendo que al final Madrid cometa errores en pases que ni siquiera son con pases presionados. Y hay tiempo muerto en la pista solicitado por el combinado madrileño. El seleccionador Guillermo Camarón, ya con su pizarra, dando instrucciones a las jugadoras madrileñas, sin duda recordando ese juego de 5 que imaginamos seguirá durante estos últimos minutos hasta que encuentre el gol del empate. Las jugadoras gallegas también sentadas, recuperando fuerzas. Sin duda el portero jugador desgasta mucho a las jugadoras. Suele haber también jugadoras especialistas en defender estas situaciones. Es bueno que ahora tomen un respiro, ya que les quedan por delante 5 minutos de mucho esfuerzo físico. Debemos recordar que el fútbol sala es un deporte muy específico también para determinadas situaciones.
Sí, no hay duda que la jugadora especialista en portera jugadora siempre es la que toma las mejores decisiones, donde ve el último pase. Y se reanuda el juego con Madrid atacando la pelota. Atención ahora, buena ocasión de Madrid. Claudia que la tira el balón al palo. Manda el balón a la cruceta. Claudia López. Buena ocasión ahora de las madrileñas. Sin duda Galicia se tendrá que defender con uñas y dientes todos los ataques de Madrid. 4 minutos 40 segundos. Avanza ahora Laura del Rosario para Madrid y falta de Iraya, tercera falta de Galicia. Vemos que ahora Galicia sigue manteniendo prácticamente el mismo cuarteto para defender el juego de 5. Son jugadoras que están acostumbradas al juego de 5 y veremos si al final ese puntito de experiencia les da esa posibilidad de acabar con el partido sin encajar ningún gol más. Mueve ya de nuevo el combinado madrileño en situación de superioridad, 5-4. Buscando los espacios, Galicia parece cerrar bien las líneas. Madrid que se ve obligada a tocar el balón. Hunden ahora el balón de nuevo Claudia, ahora organizando a sus compañeras. De nuevo el balón que llegaba a los pies de Andrea. Andrea que saca atrás hacia Claudia. Y era ahora Laura Sánchez la que intentaba el disparo muy forzado. Y de nuevo juego de 5 para Madrid. Punteaba ahí el balón Iraya. Y Madrid que no consigue finalizar las jugadas de 5-4. Parece que se resiente Andrea Benayas, la jugadora del San Fernando, que se retira de la pista y entra en su lugar Laura Sánchez de nuevo. Continúa el ataque de 5 de Madrid. Intenta ahora Laura del Rosario, un disparo lejano muy difícil. Galicia cerrando bien esa situación de superioridad. Claudia hacia Laura del Rosario, hundiendo hacia Laura Sánchez, que pierde el balón y sacará ya Carla en la salida de presión de Galicia, que opta por salir en corto. Perdió ahora el balón Irene y será Madrid de nuevo con la portera jugadora la que inicie esta situación de superioridad, tocando. Claudia, Pilar. Buscaba Pilar ahí invertir el balón, muy bien, muy atenta ahora Carla, la portera gallega, que coge el balón, intenta sorprender y se equivoca. El techo del pabellón impidió que el balón avanzase. Balón de nuevo para Madrid, 2 minutos 30 segundos.
Galicia se defiende con uñas y dientes. Y Madrid en busca del gol del empate. Claudia, Laura, Claudia de nuevo. Lucía, Claudia tocando el balón en corto. Profundiza ahora Laura de Rosario hacia la otra Laura del equipo, Laura Sánchez, que no termina de controlar bien el balón. Y de nuevo Galicia saldrá de presión ahora. Carla, que opta por sacar el largo. Y balón para Galicia. Bueno, vamos a entrar en los últimos 2 minutos. Un poquito más de presión añadida, donde Madrid se les ve a las jugadoras con mucha ansiedad. El entrenador está dando muchas instrucciones, intentando que las jugadoras vayan un poquito más arriba. Galicia sigue defendiéndose bien. Ahora imagino que presionará en primera línea para evitar el portero jugador, que ellas puedan sacarlo. Últimos 2 minutos. Galicia por delante. Galicia ahora con el balón en posesión. Sacará Iraya hacia Irene, Iraya. Dualidad entre ambas. Parece que Galicia ya defendiendo marcador. Sin embargo, como bien decía Fran, va a presionar la primera línea para evitar que Madrid saque la situación de superioridad de portera jugadora. Sin embargo, ahora parece que sale bien Madrid. Buena ocasión ahora. Claudia con el balón, retrasa el balón y fuera por muy poco el disparo de Lucía Gutiérrez, que se va fuera por poco la jugadora del Leganés. Marta sufre un pequeño golpe y se retira a ser atendida. Ya empiezan a pesar las piernas tras el esfuerzo del segundo partido de este campeonato. Avanza ahora Galicia con el balón. Iraya. Falta de Madrid. Tercera falta de las madrileñas sobre Iraya. Qué buena actuación de Iraya en este partido, ¿verdad? Muy activa. Impresionante, impresionante. La verdad es que es una jugadora rapidísima que con el cuerpo menudo que tiene es capaz de ir al choque como la que más. Aguanta balones, recupera, es que lo hace todo. Pues la jugadora del Villases Samarelle, que sin duda está teniendo una actuación destacada como ahora, que rebasa, va en cara a la portería y buena acción ahora de Iraya de nuevo. Doble ocasión para Galicia, sigue Galicia con el balón atrás y por muy poquito de nuevo 3 ocasiones seguidas para Galicia. Y Iraya que repliega, qué tremendo repliegue de Iraya. Lo estábamos comentando, Iraya gran campeonato. Y mientras lo comentábamos, 3 acciones de la propia Iraya a destacar y sí, incluido un repliegue. Una pena esas 3 acciones donde la sacó muy bien la portera y al final como llega incluso al repliegue, siempre con muy buenas coberturas y ayudando a las compañeras. Pues continúa el asedio ahora de Madrid. Está Laura, buena acción ahora de Laura, de 1 de 2 y balón que logra bloquear. Últimos 25 segundos, balón para Galicia. Galicia moviendo el balón, quiere que pasen los segundos. Buena acción ahora Iraya, intentaba. 18 segundos, balón en saque de banda para Galicia. 3-2 en el marcador, un gol por encima. Galicia, 18 segundos. Saque en corto para Marta para Iraya. Balón ahora para Irene, tocando, dejando que pase Galicia los segundos. Moviendo bien ahora Galicia. Juego inteligente ahora de las gallegas, dejando correr
el crono, 7 segundos, 8 segundos para finalizar este partido. Buena acción ahora en paralela, finaliza, continúa el balón ahí, Irene peleándolo, balón fuera, queda un segundo, último segundo, balón para Madrid que colgará al área. Es la única opción que le queda a las madrileñas. Donde van a colgar el balón. Colgarán el balón en busca de un rechace o alguna situación límite, ya que... Y termina el partido. Galicia, campeona del grupo B, se clasifica para la final a 4 del Campeonato de España Sub-20 de selecciones autonómicas. Galicia, la selección anfitriona que consigue el pase a esa gran final a 4 que se celebrará los días 9 y 10 en la ciudad de Las Rozas de Madrid. Gran torneo de la selección gallega, gran torneo también de Madrid. Enhorabuena a todas las jugadoras de las selecciones por su participación y por apostar por los torneos. Gracias por apostar la localidad de Vilalba a coger este tipo de acontecimientos, de apostar por el fútbol sala femenino. Gracias, Fran, por tus comentarios durante estos partidos. Galicia, campeona del grupo. Muchísimas gracias a vosotros por contar con mi colaboración y nada, la enhorabuena a la sub-20, al cuerpo técnico y nada, a darlo todo el 9 y 10 en Las Rozas. El 9 y 10 de febrero Galicia jugará la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub-20. Enhorabuena de nuevo al combinado gallego, enhorabuena a todas las jugadoras, a todo el cuerpo técnico. Buen regreso ahora a todas las selecciones. Un placer comentar este campeonato, apostando siempre por el fútbol sala femenino. Gracias por escucharnos, nos vemos y que viva el fútbol sala femenino. Gracias, Benítez Rey, sempre, o fútbol sala. Boa tarde, buenas tardes, gracias.